Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les invito, hermanos, a abrir el texto de nuestro mensaje hoy, el Salmo de número 107. Leeremos de los versos del verso 10 al 16. Salmo 107, versos 10 a 16. Hagamos una lectura antifonal. Yo leo uno y ustedes contestan. Y los últimos dos versos, el 15 y el 16, leeremos juntos. Salmo 107, versos 10 a 16. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de las sombras de la muerte y rompió sus prisiones. Juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Vamos a orar más una vez. Señor nuestro Dios, tu pueblo está aquí junto en santa convocación para prestarte culto, Señor. Recibe nuestra adoración por la mediación de Cristo y te pedimos, Señor, que tú hables ahora a tu pueblo para que nosotros seamos instruidos, conozcamos a ti mejor y a tu voluntad revelada y vivamos según tus escrituras, Señor. Bendice este culto, oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el libro de los Salmos, él está dividido en 5 libros. Antiguamente los libros de la Biblia eran escritos en rollos. Y el salterio, los Salmos, es demasiado grande para caber en un solo rollo. Entonces estaban divididos en 5. Y cada uno tiene una característica propia. El primer libro, por ejemplo, contiene salmos más didácticos, más doctrinales. Claro, eso no se aplica a absolutamente todos de los salmos, pero en general es así. Y el quinto libro, él comienza con este salmo que nosotros leemos ahora, el Salmo 107. Es el primer salmo de este quinto libro. Y el quinto es marcado por salmos de regocijo y de alabanza. Este salmo específicamente, como podemos ver en los primeros versos, que nosotros no leemos ahora porque el salmo es demasiado grande para leerlos todos, pero yo recomiendo sí que después que termine este culto, que cada uno se va a su casa, que tomen el tiempo para leer el salmo todo, para tener una idea completa de lo que se está siendo comunicado en este salmo. Y este salmo alaba a Jehová por su misericordia a sus redimidos, porque Él los salva de sus aflicciones. Y este salmo tiene una estructura interesante, de los versos 4 hasta el 32. Él cuenta 4 historias, que en la verdad las 4 historias son la misma historia, que es contada de una manera diferente cada vez, pero es exactamente la misma historia. Presenta esta misma estructura, presenta la aflicción, el clamor de su pueblo, la salvación que viene de Dios y adoración, o un llamado a adoración. Eso se repite desde el verso 4 hasta el 32. Y lo que leemos ahora del 10 al 16 es una de esas cuatro historias. Y por último, antes que empecemos a exponer el salmo en sí, no se puede comprender este salmo sin comprender la alianza firmada con Dios, por Dios con su pueblo después que los sacó del Egipto. Nosotros tenemos en el libro de Levítico, el capítulo 26, todo el capítulo, no lo vamos a leer ahora, pero tenemos bendiciones y maldiciones pactuales firmadas por Dios con su pueblo. Y visto que creo que todos nosotros sabemos que esta primera generación que salió del Egipto, toda se murió en el desierto porque ellos fueron infieles.
excepto Caleb y Josué. Este pacto fue renovado antes que el pueblo entrara en la tierra prometida. Y todas estas bendiciones y maldiciones pactuales se repiten en el capítulo 28 de Deuteronomio. Y algo que se puede ver, primero que empieza con las bendiciones, y las bendiciones comparado con las maldiciones son un poco cortas. Tú tienes los primeros versos que son de bendiciones pactuales a su pueblo, son todo lo que el pueblo podría disfrutar si se mantuviera fiel a la alianza firmada por Dios. Y después hay una lista muy grande de maldiciones, que Dios promete bendiciones a su pueblo y también promete maldiciones a su pueblo si su pueblo no fuera fiel a la alianza, a los términos de la alianza. Si no tuvieran a Dios como su único Dios y no siguiere todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y a medida que uno ve todas las maldiciones, el Señor Dios presenta una maldición diciendo, si ustedes no fueran fieles al pacto, si no fueran fieles a la alianza, si no cumplieran lo que está escrito en el libro de la ley, yo traeré esta maldición. Si ustedes no se arrepintieren y permanecieren en su infidelidad, yo traeré esta otra maldición. Y las maldiciones, nosotros podemos ver que están siempre acompañadas con una promesa de que si el pueblo sí se arrepintiere, si regresaren a Jehová y abandonaren su idolatría, Dios les restauraría y les quitaría las maldiciones. Entonces, tenemos que tener esto en mente cuando vamos a leer el Salmo 107. Y en la verdad, probablemente cuando vamos a leer todo el Antiguo Testamento. Ahora sí podemos empezar a ver el libro de los... el capítulo del texto que nosotros leemos ahora. El verso 10 y 11 dicen así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Nosotros podemos comparar estos primeros dos versos de la historia, como yo dije, con las otras del mismo Salmo, para que podamos entender esta aflicción por la cual está pasando el pueblo. Podemos ver, por ejemplo, el verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. O también el verso 23 hasta 26. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, ¿quién habló? Jehová habló. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Es que esta aflicción por la cual el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza, estas aflicciones, ellas vienen del mismo Dios. Es el Dios quien levanta estas tribulaciones, Dios que trae estas aflicciones a su propio pueblo. Él es completamente soberano sobre estas aflicciones y Él mismo los trae a su propio pueblo. Yo algunos días atrás vi una película con mi familia, una película que estuvo buenísima, muy buena, pero hubo así una mala teología en una cierta parte, porque una personaje dice así al otro: ¿por qué es que Dios deja que cosas malas acontezcan a personas buenas? Así una pregunta muy común, ¿verdad? Y lo que el personaje dice es básicamente así: yo amo mucho a mi hija, y si estuviera andando a su lado, mismo si yo estuviera así mirándola, yo no puedo dejar que ella se caiga y se lastime, hasta que se lastime feo, pero yo siempre estaré presente para cuidarla. Asimismo es con Dios. Dios promete su presencia, y mismo que algo malo nos acontezca, Él estará con nosotros. Eso en parte está verdad, en parte está bueno y correcto, pero pierde completamente de vista la completa soberanía de Dios sobre absolutamente todo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en las maldiciones pactuales y en este mismo Salmo? Que Dios es el Dios que trae las aflicciones. Dios no está solamente ahí para ayudarnos cuando algún mal acontezca que está fuera de su control. No, Él mismo aflige a su propio pueblo. ¿Por qué? Dios es un Dios malo que le gusta que su pueblo sufra. No de ninguna manera, perdón.
Dios no es malo. Es justamente porque Él es bueno y que Él ama a su pueblo que Él trae esas aflicciones. Podemos ver, por ejemplo, el Proverbio 13:24, que dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, y el que no disciplina a su hijo le odia. Entonces, si Dios nos ama como sus propios hijos, es claro que Él nos va a disciplinar. Y las aflicciones que su pueblo pactual le pasa es para nuestro propio bien, porque Él nos ama. Y nosotros podemos ver el contexto histórico del Salmo. Yo no había dicho antes, pero este Salmo, él no tiene su propio título, como muchos otros tienen. Nosotros no podemos decir con plena certeza cuál fue el contexto histórico en el cual él fue escrito. Pero nosotros conocemos la historia del pueblo de Dios. Entonces podemos ver dónde estas cosas se cumplieron históricamente. Y muy probablemente lo que se refiere en los versos 10 a 16, lo que leemos ahora, es del exilio babilónico. El pueblo de Dios podemos ver en los jueces, en el libro de los jueces, en el libro de Samuel, el libro de los reyes principalmente, que el pueblo está constantemente cayendo en idolatría, no está cumpliendo la ley que recibieron por parte de Dios. Y Dios envía sus profetas y el pueblo rechaza a los profetas y no regresa a Jehová hasta que a un cierto rey Josías, por ejemplo, que él descubre el libro de la ley, él estaba perdido, el pueblo lo abandonó tanto por completo que es algo como nuevo. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué libro es eso que yo no conozco? El libro de la alianza, el libro de la ley, en el cual Dios estableció todos los criterios de la alianza, todo lo que su pueblo debería estar siguiendo. Y el pueblo lo había abandonado por completo. Y Dios manda constantemente sus profetas, varios profetas que nosotros sabemos que estuvieron en el tiempo de los reyes, para llamar al pueblo a abandonar en su idolatría. Tenemos Isaías, Jeremías, Elías y muchos otros. Y el pueblo rechazó la palabra profética. Y es eso lo que dice el verso 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El pueblo de Dios, el pueblo de la alianza, el pueblo del pacto, no oyó la voz de Dios, que les estaba llamando para arrepentirse, a regresar a la ley y a cumplir los términos de la alianza. Entonces, por eso, Dios les llevó al cautiverio, al exilio babilónico. El pueblo perdió todas las maldiciones que estaban escritas en el libro de la ley, se cumplieron. Dios los prometió y se cumplieron verdaderamente. El pueblo perdió su propia tierra. El pueblo fue, podemos decir que esclavizados nuevamente, pero por Babilonia. Ellos fueron llevados de su propia tierra y ya no más estaban viviendo en la tierra prometida. Eso vino por Dios como cumplimiento de sus propias promesas pactuales que incluyen maldiciones pactuales. Y eso fue una disciplina a su pueblo, para que su pueblo reconociera su idolatría y abandonara sus pecados y regresara a la ley. Y así, ¿qué viene después de la aflicción en el Salmo? Acuérdense de la estructura que les presenté antes. Este Salmo él repite una estructura de aflicción, de clamor a su pueblo. Y aparece casi como un refrán que dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Casi exactamente esta misma frase aparece las 4 veces. Podemos ver, por ejemplo, el verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y las otras 2 veces en las otras 4 historias. Es casi como un refrán, una misma frase que dice la misma cosa. Dios trae la aflicción a su pueblo y su pueblo clama a Jehová porque ellos reconocieron su pecado. Y históricamente con el exilio podemos tener el ejemplo de Daniel capítulo 9, donde él está orando y confesando todos sus propios pecados y el pecado de su pueblo, reconociendo que su pueblo había rechazado al Señor del pacto, habían rechazado a Jehová, habían rechazado a su ley y ellos estaban viviendo en idolatría. ¿Y qué pasó después que su pueblo clamó a Jehová? Hubo la restauración. El pueblo pudo regresar a su propia tierra. Esto con el decreto de Ciro históricamente. Ellos regresaron a la tierra prometida. Y
nosotros podemos ver que esta disciplina por parte de Dios fue muy exitosa. El pueblo, después de estas maldiciones pactuales, esta disciplina pactual de Dios, ellos nunca más cayeron en idolatría de la misma manera que antes. Ya no tenían estatuas de Baal o de Astarot o de otros dioses así. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, eso no está en el pueblo de Dios, en los judíos, ni en los samaritanos. Ellos no hacían más estas cosas. Claro, tenían sus propios pecados. Nosotros sabemos muy bien que los fariseos eran muy pecadores, pero su idolatría ya no era de la misma manera que antes. Ellos tenían, y justamente, probablemente ellos ponían una énfasis demasiada en la ley. Regresaron a la ley y la tomaron por muy, muy preciosa, muy valorosa, y la estudiaron bastante. Eso es lo que pasó debido al exilio. Hubo una purificación al pueblo de Dios por parte de esta disciplina pactual. Entonces, mis amados hermanos, nosotros podemos tener aquí una gran consolación, un gran conforto en todas nuestras tribulaciones, porque nosotros sabemos no solamente que Dios promete su presencia, y es verdad que Él promete su presencia, Él no solamente está en control de todo, y nosotros sabemos que Él está en control de todo, pero todo lo que nos pasa en esta vida, como sabemos el verso muy famoso, todo coopera para el bien de aquel que ama a Dios. Todas estas aflicciones y tribulaciones por las cuales pasamos, ellas vienen del mismo Dios, y no es por odio, sino por amor. Es para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros le conozcamos mejor a Él y confiemos en Él. Es por medio de esas cosas que nosotros estamos siendo transformados, conformados por Dios, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, cualquier cosa que nos esté pasando, nosotros podemos saber que esto viene de Dios por su amor. Qué gran consuelo, qué gran conforto, qué gran consolación, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos este cumplimiento histórico de lo que el Salmo está hablando, del exilio babilónico, de la idolatría del pueblo de Israel. Pero podemos también considerar un otro aspecto a partir de este mismo texto, que es más claro en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nosotros sabemos que son sombras, que son sombras que señalan a Cristo y a su evangelio, a su redención, y lo que está aconteciendo en las verdades físicas del pueblo de Israel señala a verdades espirituales al pueblo pactual, que es la iglesia de Dios. Entonces podemos considerar la situación de los perdidos hoy en día, los que no tienen a Cristo por su Señor y su Salvador. Vamos a ver nuevamente el verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Nosotros sabemos que aquel que está perdido, que no tiene a Cristo, él está muerto espiritualmente, porque el salario del pecado es la muerte. Porque, como Isaías 59, verso 2 dice, que el pecado, sus iniquidades, separan al pueblo de su Dios. Y Dios es la fuente de la vida. El que peca, el que está perdido en sus pecados, está espiritualmente muerto. Él puede parecer muy vivo, puede andar y caminar y respirar, y comer y beber, podemos conversar con él, pero espiritualmente esta persona, no se engañe, está muerta, porque está apartada de Jesucristo, la fuente de toda la vida, porque no conocen a Jehová, y nosotros sabemos que conocer a Dios es la vida eterna. Y no solamente está muerto, pero también es esclavo de su pecado, como dice Romanos 6. Los que no tienen a Cristo, ellos son esclavos de su propio pecado. Ellos tienen su pecado, su mal, las pasiones infames de su corazón como su propio Señor. Están esclavizados. Y podemos hacer un contraste, un paralelo, cuando dice que aprisionados en aflicción y en hierros. Porque estas verdades físicas de esclavitud, de muerte, de tinieblas, ellas apuntan para verdades espirituales. Igualmente el verso 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Creo que es Efesios 2 que dice que nosotros éramos
enemigos de Dios. Estábamos en rebelión contra Dios. Y mismo el que nunca escuchó directamente el Evangelio, nunca leyó la Biblia, Dios se revela a sí mismo y a su gloria en el cielo, en la creación, en todo, en la conciencia de las propias personas. De las personas, ellos no dieron gloria a Dios conforme como les es debido. Entonces, las personas que están perdidas en sus pecados se rebelaron contra Dios y son enemigas de Dios, enemigos de Dios. Esta es la verdad de la condición de los perdidos. El pecado, su mal, su maldad y el diablo, ellos están asentados en el trono del corazón de los que están perdidos. Y estaba también en nuestros, antes que nosotros recibiéramos a Cristo. Y Él levantó torres en nuestro corazón, fortalezas con puertas de bronce, y nos esclavizó antes con cerrojos de hierro. Esta es la condición del hombre perdido. El hombre es completamente incapaz de salvarse a sí mismo. Nosotros podemos ver en este texto algo muy interesante. ¿Qué hace el hombre en este texto? Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Ellos pudieron hacer alguna cosa para librarse a sí mismos? Lo único que ellos pudieron hacer fue clamar a Jehová. Estaban completamente incapaces de librarse a sí mismos. Y es justamente esta la condición que el hombre perdido está. Él está muerto. Él no puede hacer nada por sí mismo. Está completamente pasivo, no puede hacer nada. Pero Dios, con su gran amor por lo cual nos amó, nos envió a Jesucristo y nos dio vida juntamente con Él. Entonces, nosotros podemos ver que la verdadera libertación de este pecado, de esta esclavitud, de las tinieblas y de la muerte, está en Jesucristo. Porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y Él cumplió toda la ley, toda la ley del pacto. Él nunca se rebeló contra el Dios del pacto, nunca se rebeló contra Jehová. Él sufrió la condenación que nos era debida, la condenación en lugar de sus elegidos. Tomó sobre sí toda la maldición pactual que era nuestra. Él tomó sobre sí la maldición pactual por nuestra rebelión pactual. Él fue crucificado, muerto y sepultado, pero Él también fue victorioso sobre la muerte y el pecado. Él resucitó, Él ascendió al cielo y está sentado ahora a la derecha del Padre, de Dios Padre Todopoderoso. Él reina hoy. Jesucristo está sentado en su alto y sublime trono, y donde ha de venir a juzgar los vivos y los muertos. Y su salvación es poderosa, donde nosotros estábamos esclavizados a nuestro mal, donde el pecado levantó fortalezas y torres con puertas de bronce y cerrojos de hierro, como dice el verso 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y mira que una puerta que está quebrantada nunca más será cerrada, y los cerrojos que están desmenuzados nunca más aprisionarán a nadie. Cuando Cristo salva a alguien, esta persona nunca más será esclava del pecado. Ella está definitivamente salva por Él. Y por estarmos unidos a Cristo, porque Cristo envió su Santo Espíritu para que habite en nosotros y nos una a Él, las bendiciones pactuales, las bendiciones que fueron conquistadas por Cristo, por su fidelidad a la alianza, porque Él cumplió toda la ley, es comunicada a nosotros. Todas esas bendiciones son comunicadas a nosotros. Donde nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Donde nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros fuimos comprados por Cristo, por su sangre preciosísima. Y ahora somos esclavos de Cristo. No del mal, no del pecado, no de nuestras propias pasiones, pero somos esclavos de Cristo. Él es nuestro Señor. Todo esto fue conquistado enteramente por parte de Cristo. ¿Ustedes ven? Entonces, mis amados hermanos, tú que no tienes a Cristo por tu Señor y Salvador, considera tu horrible condición de muerte
de tinieblas, de esclavitud, de juicio, bajo la justa ira del Señor Jehová, porque tú te has rebelado contra el Señor. Mira que no puedes salvarte a ti mismo, porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y oye la voz del Señor que te llama al arrepentimiento. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente Él nos puede dar vida. Solamente Él nos puede librar del yugo de la esclavitud, del pecado. Y tú, que ya has sido salvado por Jesucristo, considera la gran condenación de la cual has sido salvo. Regocíjate y alaba al Señor. Y recuerda que Jehová es tu Señor. No te rebeles contra Él. No rechaces su palabra. Guarda sus mandamientos, pero no por tus propias fuerzas. Porque nosotros sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Sino porque, como yo dije, Cristo envió su Espíritu para que Él habitase en nosotros. Y su Espíritu nos da la fuerza de Cristo. Nosotros somos transformados, somos santificados y conformados a la imagen de Cristo por obra del propio Dios, no por obra nuestra. En Cristo nosotros podemos andar en santidad y en Cristo nosotros podemos cumplir sus mandamientos. Mismo que aún vamos a tropezar muchas veces y caer en pecado en esta vida, pero la salvación fue garantizada una vez por todas en Cristo Jesús. Y por último, les invito a ver los últimos 2 versos de este salmo, los versos 42 y 43. Dice así: véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Ustedes conocen, yo estoy seguro, la verdad del Evangelio. Conocen lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Ustedes dejarán estas verdades tan maravillosas para sí mismos o van a ser fieles testigos de Cristo, de lo que Él ha hecho para los otros, los que están perdidos? Mis hermanos, cuando algo bueno te pasa, tú no lo compartes con tu familia y tus amigos. Yo puedo pensar, por ejemplo, que si la Sele de Panamá estuviera en las finales del Mundial, ustedes lo compartirían con todos tus conocidos, hasta con gente que tú no conoces para ver este partido, ¿verdad? Y el Evangelio de Cristo, y su victoria contra el mal y contra el pecado, y su reino soberano sobre todo, ¿tú también no lo compartirás? ¿También no dirás esto a todas las personas que conoces y hasta a gente que tú no conoces? ¿Será que un partido de fútbol de la selección o el mundial es más importante para nosotros que el Evangelio de Jesucristo? Pero nosotros sabemos, conocemos todas las ricas bendiciones que fueron conquistadas por Cristo y comunicadas a nosotros en Él. Vamos a orar más una vez. Señor nuestro Dios, gloria a tu nombre, Padre, por Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros te agradecemos, te alabamos, oh Dios, porque Él cumplió toda la ley en nuestro lugar y su justicia y rectitud perfecta fue imputada a nosotros, de tal manera que cuando tú nos ves, tú ves la justicia de Cristo. Oh Dios, nosotros te agradecemos porque tú le levantaste de los muertos, le resucitaste y su vida nos fue dada a nosotros, de tal manera que nosotros podemos vivir como seres transformados en Él. Podemos vivir con la vida que nos fue dada en Cristo para ti. Nosotros te glorificamos, oh Dios, porque Cristo está sentado a tu derecha en su alto y sublime trono, y Él reina hoy, y Él es nuestro Señor. Te agradecemos y te alabamos porque Él nos compró con su sangre purísima, oh Dios. Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros constantemente nos rebelamos contra ti y quebramos tus mandamientos, Señor. Muchas veces tenemos muchos ídolos en nuestros corazones,
que lo podemos como si tuviera más valor que a ti. Muchas veces, Señor, nosotros no te prestamos culto de la manera como tú ordenas. Muchas veces tomamos tu nombre, Señor, de una manera de poco valor. No consideramos tu santidad. Muchas veces, Señor, nosotros no guardamos tu santo día como tú ordenaste. Perdónanos, Señor, porque no hemos dado el debido honor a nuestros padres y nuestras autoridades. Muchas veces nos quejamos de los gobernantes, del presidente o de otras personas que están como autoridad nuestra. Señor, perdónanos porque hemos fallado en amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Perdónanos porque nosotros le matamos en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por desear lo que no es nuestro y por caer en tentación muchas veces. Perdónanos, Señor, por desear lo que no es nuestro y no estar contento con lo que tú nos has dado, con tu providencia soberana. Perdónanos, Señor, por decir mentiras y por despreciar la reputación de nuestro prójimo, por nuestros chismes, Señor. Perdónanos, porque esto es maldad. Y perdónanos, oh Dios, por codiciar lo que tú no nos has dado. Nosotros confesamos nuestros pecados confiados en el perdón que Cristo conquistó a nosotros, y que en Él, unidos a Él, por tu Santo Espíritu, su perfecta justicia nos es imputada, oh Dios. Ayúdanos por tu Santo Espíritu a vivir en santidad conforme tu voluntad revelada, y aplique este mensaje que fue hoy dicho a tu pueblo, para que nosotros podamos conocerte mejor y vivir según tus escrituras, tomando tu palabra como luz para nuestros caminos y lámpara para nuestros pies. Oramos en nombre de Jesús.